Alfonso I de Aragón, vencedor en 29 batallas. Feroz guerrero, hábil estratega y buen gobernante. Su nombre traspasó fronteras y sus gestas corrían de boca en boca entre juglares y trovadores. El caballero ideal, compañero de armas del Cid campeador, se hacía llamar el emperador de todas las Españas. Pudo unir a los reinos de Aragón, Castilla, León y Navarra 400 años antes que Isabel y Fernando, pero no pudo ser. Hoy, en Biografías Cruciales, hablamos de Alfonso I de Aragón, más conocido como Alfonso el Batallador. Año 1094. Sancho Ramírez I de Aragón y Navarra inspecciona personalmente las defensas de las imponentes murallas de la ciudad musulmana de Huasca, la actual Huesca. Graus, Ayerbe, Arguedas, Estada, todas estas ciudades han caído y ya son parte del incipiente reino de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. El rey tiene en mente su siguiente conquista, Huesca. Le acompañan en la expedición sus dos primogénitos, Pedro I, el heredero al trono, y su segundo hijo, Alfonso Sánchez. Deben aprender rápido el oficio del arte de la guerra. La senectud era un privilegio al alcance de pocos en la Edad Media. Sancho ya tiene 49 años. Debe preparar bien a su sucesor, Pedro. Alfonso ha estudiado letras y arte militar, la educación necesaria para convertirse en señor feudal. El rey Sancho I quizá adiestraba a sus hijos sobre cómo asediar y atacar una ciudad fortificada, pero se confió en exceso. Desde las murallas, una certera flecha acertó al monarca entre algún resquicio de su pesada armadura. Muere a los pocos días. La herida es letal. Pedro, hermano mayor de Alfonso, inmediatamente hereda el reino de Aragón y Navarra. A sus 26 años está totalmente preparado para asumir su destino. Jura vengar la muerte de su padre y conquistar Huesca. Y así sucedió apenas 2 años después, en 1096, tras la feroz batalla de Alcoraz, donde caen las huestes del señor de Zaragoza, Al-Mustaín. Pedro I, fiel a su palabra, cumple su promesa. Alfonso, aunque contaba con 23 años, era ya un consumado militar. Ha participado de manera decisiva en la importante batalla de Alcoraz, comandando la vanguardia del ejército aragonés. Corren buenos tiempos para los conquistadores cristianos. 2 años antes, el legendario Cid, al que muchos llaman campeador, había tomado bajo su señorío la exuberante Valencia, tierra paradisíaca con una fecundísima huerta y un enclave militar y naval estratégico. El Cid y los hermanos de Aragón unieron armas en la batalla de Bairén del año 1096. Esta victoria ayudó, y de qué manera, a don Rodrigo Díaz de Vivar a mantener su señorío en Levante. Ese mismo año, en 1096, sucedió la primera cruzada en Jerusalén, Tierra Santa, que insufló sueños de honor y gloria en el ardor guerrero de Alfonso.
En las lejanas tierras de Oriente estaban Godofredo de Bouillon, Raimundo IV de Tolosa, Gastón de Bearne, todos guerreros míticos, loados por los trovadores, y que consiguieron recuperar para la cristiandad la tierra que pisó Jesús de Nazaret. Alfonso, cómo no, sueña con ir algún día a Tierra Santa, pero el Papa Urbano II es tajante. No puede participar ningún rey hispánico, ya que en su territorio tienen bastante que conquistar. Y a ello se ponen los dos jóvenes hermanos. El incipiente reino de Aragón necesita nuevas tierras, nuevos pobladores y más rentas. Anhelan poseer la totalidad del Valle del Ebro. La siguiente plaza deseada es la villa de Barbastro. En la memoria colectiva aún queda la exitosa conquista de este feudo por parte cristiana. Pedro y Alfonso consiguieron su objetivo, aunque no sirvió de mucho, pues 9 meses más tarde, el gran Al-Muqtadir volvió a anexionar esta villa a sus territorios. Pero Pedro I y Alfonso Sánchez, su hermano y mano derecha militar, aprenden de los errores. Una lección importante. Una vez tomada una plaza, es imprescindible mantener una fuerte guarnición que disuada al enemigo de reconquistarla. Año 1100. Aunque los noveles ejércitos pirenaicos no disponen de máquinas de asedio, continúan firmes en su deseo de avanzar hacia el sur. Saben que para tomar una plaza es necesario consolidar posiciones, así que Pedro I ordena construir los castillos de Puello, de Barbastro, Traba y Castejón del Puente. El objetivo es la reconquista de Barbastro. Y 18 meses duró su toma. Es posible que Al-Mustaín volviera a presentar batalla al joven rey aragonés, no se sabe a ciencia cierta. Lo que sí que podemos afirmar es que finalmente la estratégica villa de Barbastro pasó a manos aragonesas un 18 de octubre de 1101. Y la sed conquistadora cristiana no arrecia. Zaragoza, la gran capital musulmana del norte, esplendorosa ciudad regida por Al-Mustaín II, allí donde hace más de 300 años fracasó el mismísimo Carlomagno. Este es el nuevo objetivo militar de Pedro I y Alfonso Sánchez. Ambos hermanos realizan alguna aproximación. Toman el castillo de Huslibol, que viene a ser una deformación de Deulubol, uno de los gritos de guerra de los cruzados. Pero ese mismo año no se consigue ningún avance significativo. No obstante, Alfonso vuelve a tomar buena nota de todo lo acontecido. El infante Alfonso Sánchez seguramente nunca gobernará, pues su hermano goza en apariencia de una buena salud, al igual que el príncipe sucesor, el que será en un futuro Pedro II, un muchacho de 14 años en pleno crecimiento. Pero el año 1104 convulsiona al reino de Aragón. En febrero fallece el joven Delfín a causa de una enfermedad, y en octubre la muerte llama a la puerta del rey de Aragón, que contaba tan solo con 36 años, también a causa de otra enfermedad. La hija de Pedro I, Inés de Aragón, y su mujer, Inés de Aquitania, también fallecieron en 1103 y en 1097 respectivamente. Ya vemos que, aun siendo persona de alta alcurnia, no era fácil sobrevivir en la Edad Media. Pero el infante Alfonso Sánchez, ahora convertido en Alfonso I de Aragón, contaba con una buena salud.
Resignado por la muerte de su hermano, pero consciente de su destino, le toca gobernar sobre un reino de Aragón en plena expansión, y a fe de Dios, que Alfonso está dispuesto a ser el adalid del reino, comienza la leyenda de Alfonso el Batallador. Y el nuevo rey se puso manos a la obra de inmediato. Con Saracusta, Zaragoza en su mente, en 1105 toma las plazas de Tauste y Egea de los Caballeros. De esta manera, el reino de Aragón consigue un doble objetivo: cerrar la frontera sudoccidental e interrumpir las comunicaciones entre Zaragoza y Tudela, otro de los enclaves importantes bajo dominio musulmán. La toma de Balaguer en 1106 por parte de Pedro Ansúrez, el conde de Urgel, marcó un punto de inflexión en la situación geoestratégica de los reinos del Islam en la zona. Ahora, Alfonso I se olvidaba del flanco este, uno de los más vulnerables a las aceifas musulmanas. Además, también se dificultaba, y de qué manera, las conexiones entre Zaragoza y la taifa de Lérida. La majestuosa Zaragoza cada vez está más cerca. En 1107, el rey aragonés se hace con la Hoya de Huesca, los Monegros, Tamarite de Litera y San Esteban de Litera. Las huestes de don Alfonso de Aragón poco a poco van estrechando el cerco sobre el rey Al-Mustaín II. Pero no todo eran buenas noticias para los reinos cristianos de la península. En León, el rey Alfonso VI se veía constantemente acosado por los almorávides. La batalla de Uclés, cerca de Cuenca, en 1108, había sido un desastre para el rey castellano. Amén de perder claramente la batalla, su hijo Sancho Alfónzez, el heredero, de apenas 14 años, moría empuñando su arma. El reino de Castilla y León, unido recientemente, necesitaba aliados cristianos fuertes. Como no, las miradas se posaron en el joven y triunfador monarca aragonés, el candidato perfecto para Urraca, la heredera de los reinos. En la Edad Media, una de las mejores formas de sellar pactos y alianzas entre reinos era mediante matrimonios. Urraca de León ya era reina en el momento del enlace matrimonial, puesto que su padre falleció 3 meses antes de las nupcias. Urraca, a sus 28 años, era reina en plena posesión, ya que las leyes de su reino eran muy diferentes a las de Aragón, en cuyo territorio no podía gobernar una mujer. La reina castellano-leonesa, apodada la Temeraria, había estado casada con Raimundo de Borgoña, que falleció en 1106. Además de bella y resuelta, Urraca es fértil, ya que ha tenido una hija, Sancha Raimúndez, y también Alfonso Raimúndez, que sería el futuro Alfonso VII de León. Uno de los objetivos del enlace entre la sucesora leonesa y el rey batallador, de 36 años de edad, era procrear un heredero varón, que uniese todos los reinos hispanos, Castilla, León, Navarra y Aragón. La cuestión sucesoria quedó bien pactada y sellada en los esponsales previos. Ambos se designaron soberana potestas recíprocamente. Esto quiere decir que en caso de no engendrar un heredero, los reinos de uno pasaría al otro. De esta manera, el niño Alfonso Raimúndez, hijo de Urraca, se quedaría sin herencia en caso de un hipotético vástago entre los futuros cónyuges.
Este hecho encendió las alarmas de los nobles gallegos, que se anticipaban a una posible pérdida de sus fueros y privilegios, ya que Alfonso I de Aragón era reconocido por sus políticas proburguesas, con el fin de aumentar la economía productiva y engrosar las arcas de sus reinos. Aún pese a todo, la boda se ofició el 26 de octubre de 1109 en el castillo de Monzón de Campos, en la actual provincia de Palencia. Una nueva esperanza surgía en la cristiandad. Contra más unidos, más fuertes. Y es que los almorávides, monjes soldados venidos de África, acérrimos a la fe mahometana, amenazaban a los 4 reinos cristianos, ahora en posesión de 2 monarcas, Urraca la Temeraria y Alfonso el Batallador. Pero la felicidad y la concordia duró poco en el flamante matrimonio. Demasiados intereses en juego por muchos actores, además de las prontas desavenencias tanto políticas como personales entre esposa y marido. Alfonso el Batallador dio razón a su apodo y tardó poco en dirigir personalmente una campaña de castigo contra los rebeldes gallegos, venciéndolos en el castillo de Monterroso. La reina Urraca, que había acompañado a su esposo en esta expedición punitiva, lo abandonó ante el horror y la falta de misericordia del rey aragonés frente a sus también súbditos gallegos. El Batallador estaba desatado. No en vano, en los documentos oficiales, firmaba como el emperador de todas las Españas. En su campaña represiva en Galicia se dispersó por todo el reino castellano-leonés, Palencia, Sahagún, Burgos, Osma. Todas estas ciudades fueron duramente castigadas por el monarca extranjero, que tuvo su culmen en la victoriosa batalla de Candespina, derrotando a una coalición de castellanos, leoneses y gallegos que defendían el partido de su aún esposa. Curiosamente, esta batalla se dio un 26 de octubre, justo un año después de la boda entre ambos monarcas. El año de 1111 fue otro annus horribilis para tierras galaicas y leonesas. Nuevas revueltas y victorias alfonsianas, que tuvieron también su cenit a finales de año en Villadangos, sometiendo a la mayor facción rebelde que había osado nombrar a Alfonso Raimúndez, primogénito de Urraca, como rey de Galicia. Estaba cantado, menos de un año duró el matrimonio entre los principales reyes de la cristiandad ibérica. Fue un infierno. La reina castellana denunció que su esposo la maltrataba de manos y pies, llegando incluso a encerrarla en el Castellar, en tierras aragonesas. El conde Gómez González, quien se rumorea que era amante y pretendiente de la reina, fue el héroe que la liberó de su encierro, aprovechando la dispersión de las tropas de Alfonso. Una vez liberada la reina, consultó con obispos de su confianza y decidió pedir el divorcio. La confirmación de la nulidad no tardó demasiado. El Papa Pascual II dio su nihil obstat bajo la amenaza de excomunión a ambos reyes si permanecían juntos. Así que en 1112, Alfonso regresó a Aragón. Los almorávides aprovechaban las fisuras entre los reinos castellanos y tomaban posiciones. La dinastía Udí, propietaria de Zaragoza, cayó en 1110 en favor de los belicosos y decididos guerreros sarracenos venidos de África. Estos continuaban avanzando sin cesar a través de las fronteras cristianas. Pequeñas aceifas,
incursiones que buscaban una fácil rapiña para debilitar las posibles conquistas. Del año 1112 hasta el 1116, la península ibérica fue un hervidero de intereses encontrados y batallas de mayor o menor intensidad. No fueron pocas las veces que Alfonso y Urraca se enfrentaron por territorios colindantes entre sus reinos en la conocida como Extremadura castellana. Y a veces no tenían más remedio que unirse para hacer frente a los temibles almorávides, contando incluso a veces con el apoyo de tropas musulmanas de los antiguos udís, expulsados por sus hermanos almorávides. Pero Alfonso nunca perdió de vista la ciudad blanca, Zaragoza o Saracusta, como la llamaban los musulmanes. Corre el año 1117. Alfonso el Batallador anhela poseer la joya del noreste de la península, con 25.000 habitantes, una cantidad muy considerable para la época. El rey aragonés está ya decidido para lanzarse a la conquista. Gastón IV, vizconde de Bearne, acude a la llamada de Alfonso I de Aragón. Curtido y veterano militar, cruzado en Tierra Santa, pone a disposición del rey sus modernos conocimientos sobre máquinas de asedio, con las cuales los guerreros cristianos tuvieron éxito en Jerusalén. Alfonso solicitó al Papa Gelasio II la bula de cruzada contra la ciudad almorávide, y esta fue concedida casi de inmediato. Caballeros cristianos de toda Europa se fueron citando en Ayerbe. Ahí están Bernard de Cominges, Guillermo IX de Aquitania, Bernard Aton de Béziers, todos en busca de posesiones, fama y honor para sus ilustres apellidos. Aún estamos en la época de los caballeros andantes, inmortalizados en los cantares. Después del frío invierno de 1117, los caballeros cruzados inician la campaña. Inexorablemente caen las villas aledañas de Almudévar, Zuera, Robres, Sariñena. A fines de mayo, Alfonso el Batallador se planta delante de la magna Zaragoza. Pero Saracusta no se iba a rendir fácilmente. El asedio duró unos 8 meses, toda una prueba de resistencia, tanto para los asediados como para los asediadores. La estrategia seguida por el rey aragonés era bien clara: paciencia y pequeños triunfos en los extramuros. Cortaron el suministro de agua desde el canal de la Romareda y poco después tomaron el suntuoso palacio de la Aljafería, la principal fortaleza más allá de los muros de la ciudad sitiada. Pero el resto de reyes musulmanes de la península no iban a dejar abandonados a su suerte a sus hermanos. Los almorávides enviaron desde Granada a Ibn Mazdali, que infligió una derrota a los ejércitos cristianos en Tarazona. Este hecho provocó una desbandada de parte de los cruzados, sobre todo de los provenidos desde el otro lado del Pirineo. Algunos aseguraban que la ciudad era inexpugnable. Quizás se marchaban porque como señores feudales debían vigilar y cuidar sus tierras. Pero el batallador no cejó en su empeño. La toma del Torreón de la Azuda, sede del gobierno que además ejercía la función de fortificación del recinto amurallado, fue clave. Finalmente la ciudad se rindió el 18 de diciembre de 1118. Alfonso el Batallador hacía realidad el anhelo de sus antepasados y triunfó allí donde Carlomagno no pudo. Zaragoza, la que posteriormente fue la capital del reino y la corona de Aragón, pasaba a manos cristianas. Las capitulaciones de la ciudad fueron relativamente benignas con los habitantes que profesaban la fe islámica. Podían seguir viviendo en los arrabales,
practicando su religión e incluso ser juzgados según sus propias leyes. Muchos se quedaron, otros, tristemente, con lo poco que podían acarrear, buscaron fortuna en algún lugar de la península, África o Asia Menor. Zaragoza fue dotada con atractivos fueros para los nuevos pobladores cristianos. Muchos vinieron atraídos por las tierras, privilegios y oportunidades que presentaba la nueva joya de la corona de Aragón. Pero Alfonso el Batallador no se durmió en los laureles de sus nuevas, suntuosas y refinadas posesiones. Más conquistas se sucedieron en el año 1119. El rey de Aragón se dirigió hacia el sudoeste. A principios de año cayeron los importantes enclaves musulmanes de Tudela y Tarazona. El objetivo era consolidar posiciones defensivas en la peligrosa y cambiante frontera del Alto Duero. 1120 fue un año decisivo para el rey aragonés. El objetivo de ese año era la conquista de Calatayud, aún bajo señorío sarraceno. La ciudad fue sometida a sitio, pero Alfonso fue informado que tropas almorávides venían desde Valencia, con el empeño de reconquistar Zaragoza. El asedio rápidamente fue desmantelado, y Alfonso y sus aliados, entre los que estaban Guillermo IX de Aquitania, abuelo de la legendaria Leonor de Aquitania, fueron raudos a interceptar las huestes comandadas por Ibrahim ibn Yusuf. El choque se produjo cerca de Calamocha, en la conocida como Batalla de Cutanda. Las cifras de cada bando son muy dispares, pero lo que es seguro es que el ejército de Alfonso el Batallador estaba en desventaja numérica, de 2-1 o 5-1. Pero una vez más, se impuso la astucia y el ingenio militar del rey aragonés. Las bajas en el bando almorávide fueron numerosísimas. Algunas fuentes musulmanas citan 20.000 bajas, cifra quizá algo exagerada. Sea como fuere, las tropas de Ibn Yusuf fueron sorprendidas y cayeron ante la veteranía y experiencia del rey batallador, ese 17 de junio de 1120. Una nueva derrota para los almorávides, a raíz de la cual prácticamente no levantaron cabeza. Más tarde, finalmente, cayeron los importantes sitios de Calatayud y Daroca. En los sucesivos años, Alfonso el Batallador no paró de moverse de un lado a otro, vigilando a todos. Fueron habituales los rifirrafes, tanto con los reyes almorávides como con sus iguales cristianos. Ahí estaba Urraca de León, su exesposa, el conde Ramón Berenguer III de Barcelona, con quien se disputaba el derecho de conquista de Lérida. Diego López de Haro y Ladrón Íñiguez, influyentes señores de Vizcaya, Álava y La Rioja, con los cuales el rey aragonés disputó en más de una ocasión. Pero Alfonso I, a punto de llegar en excelente estado de forma a la cincuentena de años, tenía un sueño: salir más allá de sus fronteras, atacar al imperio almorávide en su corazón, Granada. Y es que los nuevos vastos dominios del reino de Aragón necesitaban pobladores para mantener la economía. Unos emisarios granadinos alentaron al rey aragonés. Muchos mozárabes no vivían bien bajo el férreo y fanático yugo religioso de los almorávides. Algunos estaban dispuestos incluso a exiliarse a dominios cristianos. El batallador convocó en 1124 una numerosa hueste expedicionaria hacia tierras sureñas, 50.000 efectivos, aunque esta parece una cifra un poco exagerada.
pasaron por tierras levantinas. El rey aragonés era temido por los reyes musulmanes. No pasaron grandes apuros y camino a Granada saquearon por doquier en los dominios de la imponente taifa de Valencia. En 1125, por fin llegaron a la majestuosa Granada, el mayor enclave sarraceno en la península. Alfonso el Batallador puso sitio a la ciudad, con la esperanza que los habitantes mozárabes se rebelaran en el interior de las murallas. Pero esto nunca sucedió. Imposible mantener el asedio. Demasiado grande la empresa. Las huestes aragonesas levantaron el campamento y se fueron de saqueo y rapiña por el valle del Guadalquivir, centrando sus ataques en los aledaños de Córdoba, otro de los sitios importantes del Islam medieval. Pero al emir Ibn Yusuf se le acabó la paciencia. En 1126 envió efectivos para interceptar al ejército cristiano, que campaba a sus anchas bajo su territorio. Fue en Anzur, la actual Puente Genil, donde se produjo el choque entre ambas fuerzas en la conocida como Batalla de Arnisol. Apenas hay información sobre esta contienda, pero lo que sí es seguro es de la clara victoria, otra vez, de las tropas comandadas por Alfonso el Batallador. Cuenta la leyenda que fue en la costa de Motril, donde el rey aragonés por fin vio el mar. Dicen que mandó que le pescaran un pez antes de emprender el regreso hacia su querida Aragón. Era tiempo de volver a casa. La campaña por Al-Ándalus no se tradujo en nuevas posesiones, pero sí en mozárabes dispuestos a poblar sus extensos dominios, así como un cuantioso botín, fruto de las innumerables razias realizadas. 1126 fue el año de la muerte de Urraca de León, la antigua consorte de Alfonso el Batallador. Alfonso Raimúndez ascendía al trono bajo el nombre de Alfonso VII, conocido como el Emperador. Durante estos años fueron constantes las disputas territoriales entre el nuevo monarca y su antiguo padrastro. Finalmente, en junio de 1127, se selló el Pacto de Támara, gracias al cual se delimitaron las fronteras entre ambos reinos. Alfonso, el rey de Aragón, cuenta con 54 años, pero es un gobernador y guerrero incansable. En los siguientes años recorre miles de kilómetros dentro y fuera de sus territorios. Asedia Valencia y vence de nuevo a las huestes de la Media Luna en la famosa batalla de Cullera. Posteriormente marcha hacia tierras transpirenaicas y dice la leyenda también que conoce a una niña llamada Leonor de Aquitania, que pocos años después sería reina de Francia e Inglaterra. También asedió sin éxito la ciudad de Bayona. Según recogen las crónicas de la época, el objetivo del batallador era reinar desde Belorado hasta Pallars y desde Bayona hasta Monreal. Alfonso el Batallador murió con las botas puestas. Sus últimos años de vida los dedicó a consolidar y obtener nuevas conquistas, como Mequinenza y Escarpe. Pero fue en Fraga, su último baile, donde el batallador encontró la muerte. Con unas tropas muy reducidas, unos 500 caballeros, el ejército dirigido por el gobernador Avengaña de Valencia sorprendía a los sitiadores cristianos, entre ellos a su intrépido rey,
que fue gravemente herido a sus 61 años, espada en mano, como siempre, en primera línea de batalla. Alfonso I de Aragón consiguió escapar, pero finalmente falleció un 7 de septiembre de 1134 en Lizana. Murió sin descendencia y su testamento fue digno de su vida y carácter. Dejó la herencia de sus reinos a Dios, más en concreto a las órdenes militares de los templarios, hospitalarios y del Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén. Con este último acto, quizás se redimía por no haber podido combatir en Jerusalén, su anhelado sueño. Pero los nobles aragoneses de ninguna manera acataron la última voluntad de su fallecido monarca. Fue su hermano menor, Ramiro II, monje liberado de sus deberes sacerdotales, para no sumir al incipiente reino de Aragón en un desorden sucesorio. Esta es la epopeya y la leyenda de Alfonso I de Aragón, conocido como el Batallador. Genial estratega militar, buen gobernante, y quién sabe qué dirían los libros de historia si finalmente hubiera tenido un heredero con Urraca de León.